Cine, pintura, literatura, danza, arquitectura, escultura, música, con artistas invitados, entrevistas y masterclasses. Yo soy Mateo y este es mi podcast, Plática Artística. Hola queridos artistas, otra vez aquí estamos donde lo dejamos en el anterior capítulo con RH Naranjo, que pues la idea era la entrevista y la masterclass en un mismo episodio, pero se alargó mucho, entonces aquí está la masterclass con RH Naranjo. Bueno, pues espero que les haya gustado la entrevista. Para los que solo hayan venido a la masterclass, pues bienvenidos. Quiero rápidamente decir que este es un video de introducción a cómo escribir fantasía y ciencia ficción. No me voy a meter en temas como creación de mundos o creación de personajes, sino más bien me voy a centrar solamente en cómo crear ideas, cómo inspirarte y cómo encontrar tu voz de escritor. En medio de esas dos también voy a hablar un poco de cómo luchar con el bloqueo de escritor, que es cuando literalmente no sabes qué escribir. Y pues sí, ojalá les guste. Y pues ya, podemos empezar. Pues empecemos. Entonces, como ustedes sabrán, el arte es muy dependiente de la inspiración. Y la inspiración es una de las cosas más complejas que existen en este mundo. Puede ser que nunca lleguemos a entenderla científicamente y incluso si la lográramos entender, controlarla es algo extremadamente complicado, si no imposible. Y el tema con la inspiración es que tan rápido como puede llegar, se puede desvanecer. Entonces puede ser que en un momento tengas esta súper idea genial acerca de una historia y 2 segundos después la pierdas y ya no sepas cómo desarrollarla. Y ese es un problema muy común que le sucede a todos los escritores, grandes o pequeños. Y no es algo de lo que te tengas que avergonzar. Me pasó ayer. Que sí, es bastante común. Sucede prácticamente todo el tiempo. Y sin embargo, yo vine aquí a traer un par de tips que podrían ayudar a la gente a no sucumbir a la falta de ideas y de inspiración. Y yo creo que la principal y una que es utilizada en libros que he leído, generalmente de fantasía más para jóvenes, es de agarrar lo familiar, lo común, lo visto y subvertirlo. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate que tienes la historia de Caperucita Roja. Caperucita Roja con los tres, y Caperucita Roja y el lobo. Ahora, Caperucita llega a la casa de su abuela y se encuentra al lobo, en el lugar en donde debería estar su abuela, en la cama. Y ella, en lugar de caer en la trampa, luego se da cuenta de que hay algo mal, saca la pistola y le dispara al lobo a sangre fría y lo mata. Y al hacerlo, mata también a la abuela, que como sabemos en el cuento original, la acaban liberando del estómago del lobo. Entonces ella se da cuenta, perdón por lo sádico, que acaba de matar no solo al lobo, sino que también a su abuela. ¡Boom! Historia. Tienes una historia ahí. Y eso podría sonar hasta interesante. ¿Qué pasaría si Caperucita Roja se hubiera dado cuenta que pasó de ser la niña buena que le trae comida a su abuelita enferma a una asesina desalmada que mató a su abuelita sin querer? Sí, ahí va a tener una crisis existencial y exacto, sí, estaría podría ser tu propio crimen y castigo, tu propio Dostoyevsky Jr. Muy interesante. Pues sí, ese es uno de los métodos, pues,
bastante simples, la verdad. Y eh, pues ya, ese es uno bastante simple. Y otro que me gustaría dar es el de imaginar historias de la gente a tu alrededor. Y esto, aunque al principio puede parecer muy vacío, muy aburrido, puede llegar a crear una de las mejores tramas de la historia. Los Miserables es uno de los mejores libros de todos los tiempos y es una historia que sucede, que sucedía bastante en ese entonces, cuando fue escrita. El Conde de Montecristo se aleja más de lo ordinario, sin embargo, sigue manteniendo este aire de que los eventos que suceden en el libro son bastante reales. Y aún así, El Conde de Montecristo es uno de los libros, es uno de los mejores libros de la historia, al igual que Los Miserables. Y, y eso te puede llevar a ti a también crear tu propia historia que llega al nivel de un clásico. Porque lo que hace a un clásico es su habilidad de describir a la sociedad humana de una forma nueva, interesante y profunda. Y la mejor forma de hacerlo es agarrando situaciones diarias, situaciones ordinarias del mundo actual en el que vivimos y moldeándolas para crear una historia interesante, intrigante, profunda y que te deje con este aire de querer reflexionar acerca de ella. Y una de las mejores cosas que puedes hacer es sentarte y escuchar las conversaciones que están teniendo tus amigos o que vas en el metro y pues te pones a escuchar lo que están diciendo los de al lado. No para ser metiche y meterte en sus vidas, sino para generar ideas para una historia que tú podrías crear. Y esa es una idea, esa es una forma bastante simple y bastante orgánica de crear tu propio libro, porque la historia que estás creando es una historia que, aunque esa persona se le esté contando a su amigo como si fuera lo único, la única persona a la que le sucede, si a esa persona le sucedió, entonces hay miles de personas alrededor del mundo a las que también les ha sucedido y que por ende van a sentir empatía por los personajes, se van a sentir identificados y por ende les va a gustar más la historia. Y un último tip que podría hacer es agarrar dos ideas y juntarlas. Y eso es un poco también lo de subvertir lo familiar, que es que, por ejemplo, ¿qué pasaría si un hombre lobo está atacando a un hombre y este hombre usa una silla para bloquearlo? Y el hombre lobo acaba mordiendo la silla. ¿Cuál sería el resultado? ¿Una silla lobo? ¿Y eso cómo funcionaría? ¿Cómo cobra vida? ¿Qué pasó con eso? Y así te empiezas a crear poco a poco tu propia historia con su propia trama y su propio avance. Y es así como puedes crear historias bastante que pueden ser normales, familiares, y que sin embargo tienen ese toque que las hace divertidas, que las hace nuevas, que las hacen intrigantes y que hacen que Juego de Tronos, aunque se parece bastante al Señor de los Anillos, sea tan bien recibido hoy en día. Sí, claro. También yo creo que otro ejemplo que dices de tomar lo común y cambiarlo, yo creo que el mejor ejemplo es Shrek, ¿no? Que toma Sí, así los cuentos clásicos literal. y los cambia completamente, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y de hecho, esa es una de las razones por las que Shrek es de las mejores películas en la historia del cine, porque agarró lo familiar, agarró la típica historia del caballero que rescata a la princesa del dragón y la cambió completamente, o sea, la cambió a, en dimensiones bíblicas, como se diría, o sea, cambió todo en Shrek y pues eso es lo que la hizo tan padre al final del día. Sí, claro. Sí, cómo toma cuentos y los modifica completamente y cómo
personajes, perdón, de diferentes cuentos se juntan, ¿no? Sí, eso es también algo que la hace tan divertida al final del día. Sí, sí, sí. Y Burro también. Y Burro Burro, la hace y divertida. Burro. Burro es como, Burro es un clásico, clásico de clásicos, Sí, sí, sí. Eugenio Derbez es un genio. en efecto. Y una última cosa que me gustaría decir antes de pues ya terminar con la breve masterclass es cómo encontrar tu voz como escritor. Y primero, quiero decir que cuando tú escribes algo y alguien lo lee, lo que más le gusta no es algo que le puede llamar mucho la atención, además de la trama, además de los personajes, además de la magia, es tu voz de escritor. Y eso es lo que hizo que Patrick Rothfuss, con El nombre del viento, fuera tan bien recibido en tan poco tiempo, que su voz es de las mejores en la literatura fantástica moderna. Y es lo que te puede llevar a convertirte en un increíble escritor reconocido mundialmente. Y eso es, y hay algo que dijo Neil Gaiman, el escritor de Coraline, que se me hizo muy interesante. Y es que tu estilo, no es aquello que escribes bien. Tu estilo no es aquello que escribes con gramática perfecta. Tu estilo es aquello que escribes mal. Es aquello que agarras y que mueves ligeramente. Es aquello que modificas. Es aquello que completamente escribes mal. Eso es lo que te define como escritor. Y se me hizo bastante interesante porque al final del día tienes razón. Eh, si escribes con gramática perfecta, entonces tu libro, todos tus libros se van a escuchar igual que el de una persona que también escribe con gramática perfecta. Sin embargo, si tú haces pequeños errores, no necesariamente gramática, sino podría ser de la organización de los enunciados, por ejemplo, si tú haces pequeños errores que te marcan, te acabas volviendo único, te acabas volviendo distinto. Y la mejor manera de crear tu propia voz como escritor es agarrando la voz de alguien que te gusta, de alguien que te encanta cómo escribe, que tú quieres escribir como él, e imitarla. Tienes que enfocarte en cómo suenas. En enunciado por enunciado, tienes que preguntarte si es así como tú quieres sonar, si es así como el escritor al que admiras, al que tú quieres imitar, suena. Tienes que imitarlo. Y poco a poco, mientras escribes, esa imitación va a dejar de ser tanto una imitación, sino que mientras más escribes, tú vas a empezar a desarrollar tu propia voz. Tal vez esto no suceda hasta las 100,000 palabras escritas. Tal vez no suceda hasta las 200,000 palabras escritas. Un libro, una novela de buen tamaño es entre 80,000 y 120,000 palabras. Ya más de eso se podrá considerar, sigue siendo novela, pero ya es de dimensiones más grandes. Por ejemplo, pero que eso no te limite. El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, cada uno de los libros son de 420,000 palabras cada uno. Y sí, le lleva mucho tiempo escribirlos, pero es de las novelas, es de las sagas de fantasía más impresionantes de nuestra era. Y millones de personas alrededor del mundo la están leyendo. Y eh, una vez que hayas llegado a ese número de palabras, a las 200,000, a las 100,000, a las 150,000, te vas a dar cuenta de que ya no escribes con imitación, sino que tú ya escribes como tú. Ya no imitas a alguien, sino que ahora tú ya tienes tu propia voz. Tú ya escribes de una forma única, de una forma que te diferencia y que te separa de
todos los escritores que existen, que existieron y que existirán. Y eso es lo que te hace a ti un autor. Eso es lo que te diferencia a ti de todos los demás. Y lo único que tienes que hacer es escribir. Y cuando termines, te vas a dar cuenta de que empezaste de una forma y acabaste completamente diferente. Y ese es el secreto, al final del día, para encontrar tu voz. Escribir. Claro. Sí, de hecho, cuando yo empecé a escribir, te digo, hace como 4 o 5 años, mi hermano me dijo, ¿quieres escribir? Y le dije, pues sí. Me dijo, ¿cómo quieres escribir? Y le digo, o sea, es que yo, o sea, cuando leí, me acuerdo, el primer libro que leí así, leí y me encantó, fue Narnia, me acuerdo. Y yo dije, a ver, si a mí me encantó tanto este libro, ¿cómo puedo hacer yo, Mateo, para que a alguien le encante algo que yo escribí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermano me dijo, si te gustó Narnia, copia Narnia, ¿no? Así me dijo, copia, 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 copia y copia, o sea, ajá, o sea, imita a quien admiras, ¿no? Sí, Pero él me dijo así, cópialo literalmente y vas a ver cómo de repente vas a escribir algo tú solo, ¿no? Entonces fue increíble porque de repente, o sea, yo estaba haciendo C.S. Lewis, ¿no? Y pasé a hacer C.S. Lewis a Mateo, ¿no? Y pues esa sensación fue increíble, ¿no? Y de hecho, dices, o sea, de imitar, ¿no? También me acabo de acordar que, o sea, mientras estoy escribiendo mi libro, a veces como que escribo cosas que pasan en otros libros, ¿no? Y dejo de escribir, así dejo de escribir, ¿no? sí, Y de repente cuando regreso a escribir el libro, como que leyendo esa idea ya con todo lo demás, como que, o sea, la cambio completamente esa idea, ¿no? Pero todo salió de la idea de alguien más, ¿no? Entonces como de, ay, qué padre, pero sí, o sea, es increíble cómo funciona el cerebro, ¿no? sí, Porque, o sea, sí, te digo, escribo una idea, por ejemplo, Narnia, ¿no? Un león que habla, ¿no? Entonces de repente llego, lo leo y cambio completamente la idea, ¿no? Entonces, o sea, es increíble, ¿no? Porque, o sea, no sé, a mí me encanta esa emoción, ¿no? sí, Porque, o sea, porque paso de haber escrito algo que alguien más escribió a escribir algo y lo hago parte de mi historia. Y sí, como dices, parte de mi voz, ¿no? Mi voz como escritor. Entonces, sí, eso es algo increíble. sí. Es, es una de las cosas que hace al arte tan único, que todos somos distintos, entonces todo nuestro arte es, es único en todos los aspectos. Sí, claro. Oye, y esto de imitar, yo creo que se puede aplicar a cualquier arte, ¿no? Pues la verdad, yo no me siento con la autoridad para confirmar o negar ese argumento, esa pregunta. Tendrías que preguntarle a alguien que se dedique a cada arte. Supongo que con la música ha de ser parecido, igual y también con la pintura, en la cinematografía definitivamente para escribir guiones. Con los guiones yo creo que ese sí es bastante cercano, entonces yo me atrevería a decir que sí, con la escritura de guiones también es bastante parecida, y, pero con los demás, la verdad, no sabría decirte. Ok. Sí, de hecho ayer vi una película que yo creo que tiene el mejor guión del mundo. Según yo, de hecho creo que ganó Oscar al mejor guión. La de Knives Out salió el año pasado. No la he visto, fíjate. No, está muy buena. Y el guión es increíble. Pues ahí la voy a revisar para... Sí, sí, sí. Está muy buena, te la recomiendo. Y a ustedes también, artistas, se las recomiendo completamente. Ustedes, audiencia. Pues vamos, muchas gracias. Pues la voy a revisar. Ahí le voy a echar eh, pues hay un maratón, a ver qué Sí, sí, onda. sí. Pues, De hecho, yo creo que, perdón, ¿qué no, decías? no, 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 nada, tú habla. Ah, ya.
Que de hecho yo creo que esa podría ser como una buena idea para el podcast, como analizar películas, música, no sé. Estaría padre. Sí, sería interesante. Sí, sí, sí. Próximos capítulos. Pues Bueno, va. pues eso es todo. Pues yo creo, muchas gracias por invitarme, la verdad ha sido un honor, me, me ha gustado mucho esta experiencia, la verdad, es bastante entretenido y pues creo que es un buen proyecto, creo que es una iniciativa bastante padre. Sí, sí, sí. Yo dije, sí, esto sí puede jalar. Sí, Sí, pues no sé, me gustó la idea. Y está padre esto de, no sé, siento que estuviera, bueno, es que ahorita literalmente estamos hablando por teléfono, ¿no? Pero sí, o sea, todo el podcast es literalmente platicar, ¿no? sí, es platicar de cosas, eh, no sé, no tienen que ser necesariamente polémicas, pueden ser cosas del día a día y platicarlas. Exactamente, sí, sí, sí. Cosas cotidianas. Y sin embargo pueden Además, o tener sea, un efecto tan grande, pues es increíble. sí. No, y me gustó la idea del podcast porque, o sea, por ejemplo, todo tiene un guión, ¿estás de acuerdo? O sea, los videos de YouTube tienen un guión, cualquier cosa. Sí, sí, De sí, hecho, esto, la primera parte de la entrevista y así, tiene un guión, ¿no? Para estar viendo las preguntas y que no se me olvidaran, ¿no? claro, claro. O por la masterclass pues, fue pura improvisación y lo que tú dijiste, todo. Y pues ahorita, ideas que se me vinieron a la mente. Incluso en la entrevista te dije preguntas que se me venían a la mente en el momento. Una o dos por ahí. Entonces sí, está padre esto del podcast porque es como platicar sin, no sé, como, puedes platicar como más humanamente, ¿sabes? Sí, Me gustó esto. sí, a mí igual. Y pues ojalá a la audiencia también le haya gustado. Eh, el próximo, no sé cuándo salga, a ver, si quieres, ya para concluir, irle diciendo irle diciendo a los otros, a la audiencia, cómo va a estar para la siguiente semana. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, la idea yo creo que sería, pues, publicar un podcast. ¿Qué te parece los miércoles o los lunes? Pues O tal vez en fin de semana. yo creo que No sé. sería mejor en fin de semana, ya que ahorita todos estamos, pues tal vez somos artistas, pero la escuela no se detiene para nadie o para la mayoría. Exactamente, sí. Entonces, sí, va a estar bastante complicado. Entonces, pues yo creo que sería mejor en fines de semana, pero como tú veas. Sí, yo, bueno, yo en el próximo podcast les aviso a ustedes, artistas, audiencia, cómo va a estar la cosa. Y pues ya, eso ha sido todo, yo creo. Pues muchas Nos gracias vemos por la en... invitación. Nos vemos. Sí, 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 cuando quieras decirnos algo. Y de hecho también ustedes, audiencia, nos pueden mandar mensajes de voz, ¿no? Ahí les voy a dejar un link la descripción. También les dejo todas las redes sociales de Plática Artística. Y bueno, eso sí a todo. Nos vemos en otro capítulo de Plática Artística con Pues artistas invitados, entrevistas y más.